A ver, hay algo que casi todos hemos sentido alguna vez, ¿no? Es ese miedo, un miedo profundo a hacer el ridículo. Ese deseo de que los demás nos aprueben, que nos acepten. Y esa necesidad, aunque no nos demos cuenta, puede terminar dictando un montón de nuestras decisiones. Es una fuerza potentísima que ha estado ahí moldeando vidas desde hace siglos. Y justo ahí, esa pregunta nos pone en el centro del problema. O sea, ¿hasta dónde es capaz de llegar una persona por un poquito de aceptación? Y más importante todavía, ¿cuál es el costo real de vivir con esa presión encima todo el tiempo? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta idea, la de la prisión de la aprobación. Y para que se entienda bien, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos 800 años para atrás a conocer la historia de un hombre cuya lucha interna, créanme, nos va a sonar súper, pero súper actual. Y aquí lo tenemos, Francisco de Asís. Pero, ojo, antes de que fuera el santo que conocemos, Francisco era otra cosa. Era un joven con carisma, de esos que son el centro de todas las fiestas en su ciudad. Toda su identidad, todo lo que él era, estaba construido sobre lo que los demás pensaban de él. Necesitaba ser admirado, ser popular, ser aceptado. Su vida, en pocas palabras, era una carrera constante por el aplauso. Pero claro, algo pasó. Algo cambió dentro de él, y fue un cambio profundo. Francisco tuvo una especie de conversión personal que lo llevó a dejar todo eso atrás, a abandonar esa vida por algo, radicalmente distinto. La escala de esa transformación es, de verdad, impresionante. El contraste es brutal. Pensemos por un segundo. Pasar de una vida llena de lujos a la pobreza por elección propia. De estar buscando todo el tiempo ser popular, a de repente abrazar la humildad. Y el cambio más grande de todos, pasar de tenerle un pánico terrible al ridículo a entregarse por completo a servir a los demás. Lo que se estaba jugando a nivel personal era enorme. Claro, una vida así de nueva necesitaba ser puesta a prueba, necesitaba su prueba de fuego. Y esa prueba, pues, no tardó nada en llegar. Y llegó justo de la manera que más le dolería, una confrontación diseñada para pegarle justo en su miedo más grande. A ver, para que entendamos bien la magnitud de esto, es clave saber qué significaba pedir limosna en esa época. No era simplemente pedir algo de comer, no. Era un acto de humillación pública total, algo reservado para la gente más despreciada, los marginados de la sociedad. Para Francisco, hacer eso era como borrar por completo al hombre que había sido. Y es aquí donde explota el verdadero conflicto, el que estaba dentro de él. Todo arranca con una decisión firme. Voy a vivir de acuerdo a mis nuevas creencias. Pero, ¡pum!, aparece el miedo. Un miedo que lo paraliza, porque él sabía, estaba seguro de que sus viejos amigos lo verían y se reirían en su cara. Y aún así, da el paso. Camina hacia la plaza. Y ahí viene lo más duro, la confrontación. Tener que aguantar el desprecio de esa misma gente que antes lo admiraba y cuya admiración era su combustible. Cuentan que la tentación de salir corriendo de ahí era casi irresistible. Pero bueno, ¿y qué pasó al final? ¿Qué ocurrió cuando se plantó cara a cara con ese miedo que lo tenía atormentado? Lo que sucedió fue totalmente inesperado y lo cambió para siempre. Resulta que, al enfrentar esa vergüenza de frente, Francisco no encontró la humillación que esperaba. Para nada. Encontró algo muchísimo más valioso, una libertad, pero una libertad inmensa. Fue como si se quitara de encima una carga pesadísima, la de necesitar la aprobación de los demás. Esa había sido su verdadera cárcel toda su vida. Entonces, el punto clave de todo esto es este. La gran lección de su historia se podría resumir así. La verdadera grandeza no está en que te aplaudan o te reconozcan, no. Está en ser fiel a lo que uno cree, a ese llamado interno. Simplemente dejó de vivir para la opinión de los demás. Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros hoy? En un mundo, saturado de redes sociales, donde nos comparamos todo el tiempo y sentimos esa presión por encajar, pues vamos a ver cómo esta historia de hace 800 años se conecta directamente con nuestro día a día. La historia de Francisco nos deja varias claves, y son universales, La primera, ser coherentes, o sea que lo que hacemos vaya en línea con lo que creemos.
La segunda, elegir el coraje antes que la comodidad, aunque cueste. La tercera, enfrentar de una vez ese miedo al qué dirán. Y la última, que quizá es la más importante de todas, encontrar la felicidad en el propio camino, sin esperar el aplauso de nadie. Y aquí hay un detalle que es fundamental. El coraje de Francisco no es que no tuviera miedo. Claro que tuvo miedo. Sintió un pánico horrible. El verdadero coraje es justamente eso, tener la capacidad de actuar a pesar de estar muerto de miedo. Lo que cuentan las fuentes es que su heroísmo no vino de no tener miedo, sino de haberlo enfrentado y superado. Al final del día, esta historia tan antigua de hace 800 años nos deja con una pregunta que no podría ser más actual. Para poder vivir una vida más auténtica, ¿qué aprobación de los demás estamos dispuestos a perder? Esa es, quizás, la verdadera prueba de fuego de nuestros tiempos.